1492. El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad. Por Enrique Dussel, Conferencias de Frankfurt, octubre de 1992. Primera parte. Desde el ego europeo en el encubrimiento. Conferencia 1. El eurocentrismo. Eurocentrismo y su componente concomitante, la falacia desarrollista, una categoría filosófica que refiere a un movimiento necesario, desarrollo inevitable, que es descrito también por Hegel. Mismo autor indica que el desarrollo implica una serie de fases, una serie de determinaciones de libertad. Hablando de la historia mundial, dicho desarrollo además tiene una dirección en cuanto a espacio. La historia universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal, en el que el mundo se divide en el viejo mundo y el nuevo mundo. Obviamente el nombre del nuevo mundo proviene del hecho de que América ha sido conocida por primera vez para los europeos. Es nuevo no solo relativamente, sino absolutamente con respecto a todas las características físicos y políticos también. El desarrollo de la historia del este hacia el occidente es puramente ideológico. Se ha impuesto en todos los programas de las escuelas, de las universidades, igualmente por las revoluciones socialistas. Pero ese movimiento este a oeste, como puede observarse, ha debido antes eliminar la historia mundial de América Latina, el África, y además situarse al Asia en un sentido de inmadurez o niñez. La inmadurez de la conciencia del niño como posibilidad no puede ser como sino una periferia. Lo que resalta sobre todo es nuestra condición de inferioridad. Al referirse a esta inmadurez de un modo total, físico, es el signo que se le da a América. América aún no está terminando su formación. América, por consiguiente, es la tierra del futuro, por el que le sitúan históricamente fuera de ese contexto de la historia mundial. Aunque en efecto hay una especie de trinidad: Europa, Asia y África, las tres partes del mundo. Toda la historia universal lo convierte en el centro, como un eje articulador a través del Mediterráneo. Tenemos así el concepto del centro de la historia universal. Hegel escribió una ideología racista, llena de superficialidad, con un sentido infinito de superioridad, que también muestra el estado anímico de la Europa a comienzos del siglo XIX. Evidentemente son las páginas más insultantes de la historia de la filosofía mundial, después de las cuales Hegel además concluye resaltando sobre todo la soberbia europea. Papel puramente introductorio, preparatorio, infantil en el desarrollo de la historia mundial. Entre comillas, lo sitúa como el comienzo y el fin de la historia europea. Para Hegel, la Europa cristiana, moderna, nada tiene que aprender de otras culturas. Tiene un principio en sí misma y su plena realización. La periferia de Europa sirve de espacio libre para los pobres, fruto del capitalismo, puedan devenir propietarios capitalistas en las colonias. Para Habermas, como para Hegel, el descubrimiento de América no es un determinante constitutivo de la modernidad. Por lo que Enrique Dussel intenta demostrar todo lo contrario.
La experiencia no solo del descubrimiento, sino especialmente de la conquista, será esencial en la constitución del ego moderno, pero no solo como subjetividad, sino como subjetividad, centro y fin de la historia. La hipótesis que plantea Dussel, por lo contrario, es que América Latina desde 1492 es un momento constitutivo de la modernidad y España y Portugal como un momento constitutivo es la otra cara, la alteridad esencial de la modernidad. El ego o la subjetividad europea inmadura, periférica del mundo musulmán, se irá desarrollando hasta llegar con Hernán Cortés en la conquista de México, siendo este el primer espacio donde dicho ego efectuará un desarrollo prototípico a constituirse como el señor del mundo, como una voluntad mundial de la modernidad, lo que nos descubrirá no solo como un concepto emancipador que ha de subsumir, sino igualmente el mito victimario y destructor de un europeísmo que se funda en una falacia eurocéntrica y desarrollista. Entonces, el mito de la modernidad tiene ahora un sentido distinto contra la razón dominadora, victimaria y violenta. Momento irracional de la violencia del mito de lo moderno, la irracionalidad postmoderna. Mi nombre es Bernabé Calle Calle. El presente trabajo corresponde a la materia de Cultura Política y Acción Colectiva en Bolivia, cuya materia regenta la licenciada Natalia Cueto Poma en la carrera Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchísimas gracias.